Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate. Espero, hermanos, que estemos dispuestos a tomar esta bendición que Dios nos la manda a través de su santa palabra. Vamos a poner atención en lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios del 26 en adelante. Dice: pues considerad vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos débiles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Padre mío y Señor mío, en el nombre de mi Señor Jesús, te pido que tu Espíritu Santo abra el corazón, tanto de los oyentes como el mío, para poder hacer de esta prédica algo que edifique nuestra alma. Ministra el corazón de cada uno de nosotros. Dadme la gracia, Padre, y el denuedo para poder compartir en este día lo que sea, lo que es de tu agrado. El texto de cabecera nos dice que nosotros tenemos un llamamiento, que hemos sido escogidos para algo. Pero cualquiera podría ponerse a pensar que todos los grandes hombres de la Biblia fueron desde su inicio algo agraciado, algo que Dios ya los puso así. Y es cierto que Dios ya los puso así, pero no en un principio con todo lo que ellos iban a llegar a ser. Por eso es que dice la palabra acá, que debemos de considerar el llamamiento que tenemos. Porque no hubo conforme a la carne, porque hay unos que fueron bastantes con sabiduría, con conocimiento, pero no hubo muchos. Pero la mayoría, los grandes hombres llamados por Dios, fueron sacados de qué. Mira las características: lo necio, lo débil, lo vil, despreciado, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte. Así es que si usted es escogido, es porque entra dentro de estas características. No crea que si usted tiene un llamamiento es porque usted es. Porque aquí dice que lo que no es, para anular lo que es. Porque si usted cree que es, Dios lo va a anular. Pero ¿por qué busca este tipo de gente? Porque están dispuestos. Tienen que pasar por situaciones donde ellos abren su corazón y se entregan al Señor. Veamos unos tres nada más. Uno de ellos es Moisés, Éxodo 3, 10, 12. Éxodo 3, 10, 12. Mire cómo se consideraba Moisés. Aquí el Señor, no lo vamos a leer todo, en el 10 dice: ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, miren lo que le dijo:
¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Y él le dice, ciertamente yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? Hay muchos hermanos que posiblemente no estén dispuestos a servirle al Señor porque se hacen esa pregunta. ¿Quién soy yo? Si yo no soy letrado, si yo no tengo dinero, si yo soy esto, ¿quién soy yo? Pero acordémonos que nosotros no somos nada, pero si el Señor está con nosotros, entonces dejamos de ser nada para ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, alguien que va a estar, cuando dice aquí, yo estaré contigo, y si el Señor va a estar con nosotros, ¿qué pasó? Pero un Moisés dijo, ¿cómo? ¿Quién soy yo para hacer ese trabajo que Dios me encomienda? ¿Quién soy yo? Otro se ve en Josué 1, del 6 al 9. Josué. Aquí recordémonos de que Moisés recibe indicaciones de Dios para que habilite en su lugar a Josué. Pero en el 6 le dice el Señor a Josué, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Y en el 9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Lo mismo que le dijo a Moisés, estaré contigo. Pero ¿por qué le dijo, sé fuerte y sé valiente? Y como que Josué un poco y le dice, no te lo he ordenado yo. Y es que Josué, si vemos su situación, no cualquiera, hermano. Josué anduvo con Moisés. Josué vio las cosas que hizo Moisés. Josué vio que dividió el mar en dos, que sacó agua de la roca, que combatió delante de Faraón con las plagas. Y aquí lo dice Deuteronomio 34, dice, nadie como él, nadie como Moisés, por todas las señales que hacía, por la mano poderosa. Y haber dicho Josué, ¿qué va a decir de mí el pueblo? Él va a esperar, el pueblo va a esperar que yo haga lo que hizo Moisés. Pero yo aprendí de Moisés, y como Moisés, ¿quién? Y hoy me dan esa carga a mí. No, cuando alguien, porque la gente espera que el que, por ejemplo, la gente espera que no sé cómo aplicarlo. La gente siempre tiene un conocimiento de alguien y que hace cosas poderosas y después ocupar ese puesto. No, es difícil. Quizás ahí Josué decía, entonces le dijo el Señor, sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Moisés, ¿quién soy yo? Josué, con una carga, porque el pueblo iban a querer ver en Josué a un Moisés. Y eso haber dicho, ¿cómo? La pregunta que muchos se hacen, ¿cómo? Pero si Dios está con uno, hermano, si Dios está con usted, ¿quién? Otro caso, el de Gedeón, para no poner, hay bastantes casos, pero la Biblia está llena de ejemplos. Y a mí me gusta siempre poner ejemplos porque se queda más. Aquí está Gedeón. Él está trabajando. Al papá está sacudiendo el trigo. Y a la historia se le aparece un ángel, le da indicaciones, pero fíjense lo que dice Gedeón. Ah, Señor mío, si el Señor está conmigo, con nosotros,
¿por qué nos ha ocurrido esto? Una pregunta que cualquier cristiano se puede hacer en estos momentos de crisis. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que esté muriendo tanta gente? Si Dios es bueno, ¿por qué no bendice a aquel que le sirve? Si Dios es bueno, y empiezan. Entonces aquí Josué, Gedeón, se hace esta pregunta. ¿Por qué nos ha ocurrido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Muchos piensan que por las situaciones que se viven, Dios nos abandona. El Señor nunca abandona a sus hijos. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Él siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos a que nos arrepintamos de corazón ante Él. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Allá le dice, no te lo he ordenado yo. Y aquí le dice, no te he mandado yo. Cuando el Señor ordena, como estamos en una doctrina del sacerdocio, el cual nuestro Dios es el Señor de los ejércitos, y en el ejército se dan órdenes. No te lo he ordenado yo, no te he mandado yo. Le dijo, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Mire, se minimiza, muchos se acomplejan y dice, he aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Señor, yo soy pobre, yo no tengo para salir adelante en esto. Además, yo soy el menor. ¿Hay algo imposible para Dios? Por eso le dice, no te lo he ordenado, no te he enviado yo, no sos vos el que vas a ir a pelear, soy yo el que voy a pelear por ti. El que está dentro de la presencia de Dios, hermano, Dios se encarga de él. El que le obedece a Dios, el que está bajo la autoridad de Dios, Dios está con él. Dios pelea por él. Él manda a su ángel para que lo proteja, porque Dios no va a permitir que alguien toque a sus hijos. Pero si estamos en la presencia de Dios. Sigamos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Vamos a leer el 28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que aman a Dios. ¿Ama usted a Dios? Sí, pastor, yo lo amo. Yo acepté al Señor. Lo aceptaste, pero ¿lo amas? Que si Él te preguntara, hijo, ¿me amas? ¿Qué le contestarías? Para bien, esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Hay llamamiento. Pero miren lo que viene. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que de antemano conoció. Cuando se habla de antemano, es cuando Dios no ha comenzado la creación, no ha utilizado sus manos.
antemano. Pero antes de que hiciera la creación, Él ya los tenía en mente. Y lo que Dios tiene en mente es una realidad. Los que de antemano conoció, acordémonos de Jeremías, al que de antemano conoció, a esos los predestinó. Ya desde que venía el Señor a hacer la obra, ya Él ya conocía a muchos que ya venían predestinados para un propósito. Pero eso no significa que, como es predestinado, ya venía con todos los poderes. No venía a la tierra. Acordémonos del Señor Jesús. Él vino a la tierra como hijo de Dios, como Dios, pero no se aferró a eso. Aquí en la tierra, y te voy a dejar un tiempito, hijo, todavía no te ha llegado tu tiempo, para mientras te voy a ir probando, te voy a ir moldeando. Mira, el Señor Jesús, antes de que ejerciera su ministerio, ya de un solo salió Él, no, al desierto, a ser tentado por Satanás, al desierto. Y dice acá, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Predestinados, tienen un llamamiento, esos que Él llama, los justifica y lo glorifica. Esos pasos siguió el Señor Jesús. Esos pasos son los que van a seguir todos los que son llamados para un propósito del Señor. Todos estos hombres, grandes hombres de la Biblia, que venían predestinados, ya venían para algo que nadie los iba a detener. Si no, veamos qué nos dice Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10 dice: si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Como ya estaban predestinados los apóstoles, ellos ya sabían que en la última cena hicieron un pacto de sangre. La Santa Cena es eso. El Señor Jesús hizo un pacto de sangre. Eso significa que iban a participar también de los sufrimientos de Él. Fíjese lo que estoy diciendo. Iban a participar de los sufrimientos de Él. Todos los apóstoles fueron mártires. Dieron su vida por Jesús. Pero se hicieron para atrás. No. Ya estaban predestinados. Ellos ya estaban conscientes. Ellos ya habían visto la gloria que les esperaba. Y como vieron esa gloria por delante, ellos siguieron. Que los amenazaban, que los apedrearan, ellos siguieron, perseveraron. Hombres de fe, perseveraron. Si usted, eso nos pone en una situación, ¿seré yo un llamado? ¿Seré yo un predestinado? Porque si es así, venga lo que venga, yo tengo que seguir adelante. A menos de que el Señor esté probándote y te esté moldeando, eso ya es otra cosa. Por eso es que Romanos 8:18 nos dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo, eso
Que hay que tener mente en eso, hermano. Los apóstoles tenían eso en mente. Pues considero que los sufrimientos, está diciendo Pablo, de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelado. Si nosotros, los sufrimientos de este tiempo presente, dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelado. Vean, hermano, si nosotros pudiéramos decirle al Señor, Señor, ¿cómo va a ser el milenio? ¿Cómo va a ser el reino tuyo? ¿Cómo va a ser? La Biblia nos da algunas indicaciones, pero a veces leemos por leer. Lo creemos. Esto ya, cada quien. Muchos leen, creen en Dios, pero no creen en su palabra. No creen. Porque si creyeran, hicieran lo que está escrito acá. Me dice Señor, Señor, dice el Señor Jesús, y no hacen lo que yo les digo. Entonces, ¿dónde están? ¿Crees o no crees? Está escrito. Pero si el Señor nos dijera, bueno, te hubieran puesto Agapito, tu nombre hubiera sido Tomasito, porque hasta no ver, no creer. Pero bien, te voy a conceder eso. Imagínense, yo me pongo a imaginar, y nos llevara, nos hiciera un traslado a estos lugares celestiales y viéramos lo que ahí existe, viéramos la gloria del Señor, eso tan grande y tan hermoso que es allá, y vemos hacia la tierra, miraríamos que lo que está en la tierra es una gran inmundicia, y diríamos, esos sufrimientos no son comparables con lo que me espera. Señor, si algo grande me espera, este sacrificio vale la pena. Voy contigo a donde tú me digas. Hay ahí la perseverancia de los que están de antemano llamados, predestinados para la obra del Señor. Contra viento y marea, ahí están ellos. Contra viento y marea, he ahí la perseverancia y la fe de los santos. ¿Por qué algunos perseveraron? Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. En Hebreo 11:3 nos habla sobre la fe. Y los siervos de Dios llenos de fe. Y nos habla mucho de Abraham, de los patriarcas, más que todo. Pero fíjese lo que dice en el 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos, dice, no recibieron las promesas en la tierra, porque nosotros esperamos aquí que se nos den las cosas, porque aquí yo tengo necesidad. Aquí yo tengo necesidad. Y si el Señor me ha prometido salud y yo sigo enfermo, entonces ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? Pero como estos hombres de fe ya habían visto, ellos con gusto
Dice, aceptaron con gusto todo lo que les pasaba aquí en la tierra y confesaban porque vieron desde lejos lo que les esperaba. Como nosotros no podemos ver eso. Si Dios nos diera esa oportunidad, como dicen, nos dejaríamos ir como un suicida a los pies del Señor, va. Que me maten por Él, va. No importa, porque me espera algo grandioso. Por eso ahí Hebreos en el 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él en Jesús, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, él sabía que le esperaba la gloria, esa gloria que perdió cuando vino acá, iba a estar allá a la diestra de su Padre. Él sabía eso y con gozo soportó la cruz y menospreció la vergüenza. Puesto los ojos en Jesús, nos dice. ¿Por qué ponemos los ojos en otra gente, hermano? Es que ahí está el problema. Lo que nos saca de la presencia de Dios es que nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús, sino que nos fijamos en los demás. Nos fijamos en los demás y eso nos aparta de la presencia de Dios. Nos aparta de la presencia de Dios. Pero si nos pudiera trasladar a esa gloria que nos espera, ¿qué me importa lo que me pase acá? A mí no me importa lo que digan. Yo estoy puesto los ojos en el Señor Jesús y ahí voy para adelante. Vamos a ver, en Juan 8:56 se da un caso bien bonito, hermano. Juan 8:56. Juan 8:56. Fíjese de que 8:56, aquí está. Dice, aquí está hablando de Abraham, de los patriarcas. El 55, y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Cuántos años han pasado de Abraham hasta hoy? ¿Cuántos años? Pero dice acá que Abraham se regocijó esperando ver el día del Señor. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo había trasladado a un futuro donde él vio lo que iba a pasar y dijo, no, ese día yo lo espero con gozo. Yo lo espero. ¿Dónde lo espero? No sé, yo no sé, hermano. Pero ¿cuántos años se esperó? Y dice que lo vio y se alegró. O sea que tuvo una revelación de antes de lo que iba a pasar. Y vio ese día. Si nosotros, hermanos, pudiéramos tener una revelación divina y ver lo que nos espera, como dice la palabra, los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables. Ni nos fijaríamos en él. Perseveraríamos a toda costa. Tendríamos una fe inquebrantable en Dios. Estaríamos convencidos de lo que dice acá. ¿Tienes tu fe? ¿Qué es lo que dice que es la fe? Es convicción, es seguridad.
Pero a veces como que no estamos convencidos de eso. Veamos un ejemplo acá para ir terminando. En Hechos 9:15, aquí habla de Pablo. Vimos a Moisés, Josué, vimos a Gedeón. Veamos qué nos dice Hechos 9:15 de Pablo. Hechos 9:15. Ya ustedes conocen la historia de Pablo. Perdone la interrupción. Hemos hablado de esos grandes hombres. Y tenemos como ejemplo también Elías. ¿Quién no quisiera como Elías? Pero era sujeto a pasiones, como todos nosotros. Tuvo miedo, huyó. Y aquí está Pablo. Pero Pablo dice aquí en Hechos 9, ¿qué dije? 9:15. Le dice a Ananías, después de que se le aparece el Señor Jesús y queda ciego, le dice, ve, porque él, ¿quién? Saulo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Quién no quisiera ser como Pablo, hermano? Estuvo en el tercer cielo, vio cosas que no se pueden explicar, inefables. ¿Quién fue Pablo? Pero el Señor le escogió, pero no por eso. Vaya, Pablito, te he escogido y ya estoy contigo y no te va a pasar nada. No, aquí le dijo, yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Estamos dispuestos a padecer por el Señor Jesús. Es que cuando se lee la Biblia uno debe de hacerse, la Biblia está para examinarse. Aquí me examino yo. ¿Estoy dispuesto yo a padecer por el Señor? Ya vimos la vez pasada todo lo que sufrió Pablo. Estamos dispuestos, pero dice que es un instrumento escogido. Es un instrumento escogido. Veamos en el 22:8. Hechos 22:8. Dice, aquí está Pablo. ¿Cómo no quisiera ser como Pablo? Con esas visiones. Pero todo lo que le pasó a Pablo, persiguiendo a los cristianos, con cartas de las autoridades para llevarlos a la cárcel y azotarlos, y de repente, hermano, de repente le va a pasar algo a usted que va a ser una experiencia dura, pero que esa experiencia lo va a hacer volver al Señor, porque usted es un escogido. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor, dice Pablo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo habrá sido esa voz? ¿Habrá sido suave o fuerte? Cuando Dios habla, aunque sea fuerte, se siente suave. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues.
yo soy al que tú persigues, aquí estoy. Pero cuando vio esa experiencia que lo transformó, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer, Señor? Hay personas que necesitan tener una experiencia para volver sus ojos al Señor y decirle, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor le dice lo que va a hacer. Ahí en el 14 le dice a Ananías, le dice, lo manda a que ore por Pablo. Y dice, en el 14, el Dios de nuestros padres te ha designado, te ha escogido, te ha llamado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Alguien dirá, bueno, y si ya lo escogió de ti antes, ¿por qué no de una sola vez, sino que puso a que persiguiera? Porque era necesario que tuviera esa experiencia, porque él era de los pocos que tenía sabiduría humana, tenía la ciudadanía romana, podía hablarle a los reyes. Lo tenía preparado para los gentiles y tenía que ganarse la confianza de ellos, perseguir a los... Pero llegó un momento que dijo, Pablito, hasta aquí. Y manda a Ananías y le dice, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. Hermanos, en las últimas prédicas, para entrar al reino de Dios, donde está todo para satisfacer nuestras necesidades, hay que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es su justicia también. Es su justicia. Perdonen, hermano, otra interrupción. Pero dice, te ha designado para que conozcas su voluntad. Y la voluntad de Dios es su justicia. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Pablo no anduvo con Jesús, pero sí anduvo con Jesús. No fue de los apóstoles que anduvieron físicamente con Jesús, pero aquí dice, para que veas al justo. Y en el 18 dice, y vi al Señor que me decía. Pablo está hablando, y vi al Señor que me decía. Y en el 21 dice, pero Él me dijo, se está cumpliendo, para que veas y oigas. Por eso es que tuvo una gran revelación. Tuvo una gran revelación. Pero ¿qué pasó con ese hombre? Aquí en el 21 le dijo el Señor, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mira, hermano, los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. A veces pasamos por situaciones porque Él está permitiendo, nos está tratando. Pero cuando dice hasta aquí, hasta aquí. Porque a veces vamos como nadando contra corriente, nadando contra corriente. Posiblemente los nadadores en el mar se dan cuenta o pueden decirle lo que es nadar contra corriente. Nadar contra corriente es estar haciendo algo que te debilita, que no te lleva al lugar, no te saca a la playa lejos de eso, te debilita y te pone en peligro de que pierdas la vida. Dura cosa de estas cosas contra el aguijón. Hermanos, este es Pablo.
Y si nosotros leemos Gálatas 1:15, lo que dice Pablo tiene un gran significado. Gálatas 1:5. Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuve a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Lo apartó desde el vientre de su madre, ya estaba predestinado. Pero ¿quién podía creer que era un hombre de Dios cuando persiguió a los cristianos? Nadie podía imaginarse eso. ¿Por qué contempló cuando apedrearon a Esteban? Cualquiera podría decir, ese es hijo del diablo. Porque hay que tener cuidado con lo que hablamos, hermano. No juzguemos a nadie. No sabemos si aquel o aquella a quien nosotros estamos señalando no le ha llegado el tiempo para que comience el propósito que Dios tiene en él o en él. Si tú estás en el propósito de Dios, si tú estás en el propósito de Dios, Dios te va a designar un ángel, el ángel de la presencia. La presencia de Dios va a estar siempre contigo. No hacer las cosas por rutina, no hacer las cosas por tradición, no hacer las cosas por legalismo, porque el legalismo y la tradición nos lleva a la hipocresía, porque nos aparta, nos volvemos hipócritas. Amamos a Dios, no nos hemos puesto los ojos, no hemos puesto los ojos en Él, los ponemos en los servidores, lo ponemos en el pastor, lo ponemos en el vecino, lo ponemos en medio mundo, y eso nos aparta de Dios. Desde que Él me apartó desde el vientre, o sea que hay personas que ya desde el vientre ya vienen predestinadas, y los que están predestinados perseveran en la fe. Hermanos, pasó Pablo, después de tener esa revelación, se fue. Apartado 3 años, dice la Biblia, pasaron para que él regresara a Jerusalén, para que él regresara a estar con los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús. Y estos que anduvieron con el Señor Jesús después reconocieron que a Pablo tenía unas cosas, hermano. Mi respeto, decía Pedro, mi amado, y a pesar de que Pablo lo exhortó a Pedro, exhortó duramente a Pedro. Sin embargo, Pedro ya no era el Pedro de la espada. A Pedro ya lo había transformado el Señor a través de las experiencias, como a Pablo mismo, que hoy decía, mi amado hermano Pablo, dice cosas que son difíciles de entender. ¿Por qué eran difíciles de entender? Es que Pablo estuvo en el tercer cielo, fue trasladado y vio cosas allá que a veces él quizás no las podía explicar. Que el Señor, hermano, abra nuestro corazón. Posiblemente no entendamos muchas cosas hoy de la Biblia, porque no se ha llegado el momento. Pidámosle sabiduría a Dios, que su Espíritu Santo nos recuerde aquello que en un tiempo fuimos enseñados por Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente hasta que sobreabunde. Dios los ama. Dios te ama. Dios me ama.
Dios quiere que nosotros seamos unos hombres prósperos, no seamos personas derrotadas. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo culto virtual. Amén y amén.